Bienvenidos a Con Vino con Todo, el podcast sobre el mundo del vino que te combina con todo. Soy Meritxell Falgueras, comunicadora y sommelier. En redes sociales me encontraréis como Wines and the City y hoy vengo a hacer un maridaje de algunas de las cosas que más nos gustan hacer en el sofá. En el episodio de hoy, un experto en series, el periodista Pep Prieto, nos explicará cuáles son las 5 mejores de todos los tiempos para hacernos una maratón delante de la pantalla, siempre acompañados de buenos vinos. En cualquier lista sobre las grandes series de todos los tiempos tiene que figurar Breaking Bad y me permitiré añadir también su spin-off, Better Call Saul, porque en el fondo son muy diferentes pero funcionan como una misma unidad de un mismo universo. Breaking Bad es la serie que de alguna forma cristaliza una tendencia muy habitual en cine y televisión, que es la de hacernos identificar con el mal, con el malvado, con la persona que hace un cambio para mal. Que esto normalmente se había hecho mucho en cine antes, pero en televisión no era tan regular de verlo. Es una serie sobre un profesor de química que termina convirtiéndose en la versión televisiva de Scarface y que en su tránsito emocional identifica un poco nuestros propios demonios, ¿no? Esas deficiencias de nuestra sociedad que nos lleva a veces a comportarnos como aquello que criticamos. Es una serie única porque cada capítulo está tratado como una identidad propia, tiene unos personajes extraordinarios, para empezar como el propio Walter White, que interpreta a Bryan Cranston, pero también el personaje que interpreta a Aaron Paul, y es una serie que marcó una era porque demostró que desde el espíritu habitual del cine independiente ese espíritu se podía trasladar a televisión y conseguir un tipo de producto que sobre todo genera en el espectador incomodidad, que eso es al final un estilo de narrativa que se ha impuesto en producciones posteriores, y eso va a haber para Juego de Tronos, va a haber incluso por Stranger Things, series que no se conforman con ser entretenimiento, sino llevarnos un poco delante de un espejo. Breaking Bad es la historia de un profesor de química de 50 años al que le diagnostican un cáncer de pulmón y se pone a trapichear con drogas con su exalumno para dejar suficiente dinero para su familia cuando él falte. Su mujer embarazada y su cuñado policía como telón de fondo no tienen desperdicio. Ubicado en Albuquerque, hay una atmósfera real y, como decía nuestro experto en serie, representa la incomodidad del espejo, de ver reflejado tus propios demonios. Para esta serie os recomiendo un vino que, como el Roquefort, esté podrido, pero ese podrido es podridamente bueno. Hablamos de la Botrytis cinerea, también llamada podredumbre noble, que asegura la acidez y la refuerza con grado alcohólico y azúcar residual. Es un hongo que se produce por motivos climatológicos, cuando hay muchísima humedad y niebla. Un vino espectacular que nos dejará sin palabras como esta serie. No puedo evitar recomendar una serie que es un fenómeno de antes del fenómeno de las series. Me explico. Es la serie Alias, que empezó antes de Perdidos, aunque es de sus mismos creadores, con J.J. Abrams a la cabeza. Y es una serie que recomiendo mucho para entender una evolución de la televisión que ya se estaba produciendo, aunque quizá no había eclosionado comercialmente como pasó con Perdidos. Alias es una serie sobre una chica que tiene una doble vida. Por una parte parece una persona normal y corriente, por la otra tiene una vida de espía muy agitada porque trabaja de agente doble para desenmascarar a aquellos que mataron a su prometido. Es una serie que consiguió ese hito de no perder fuelle nunca durante su narración. Nos descubrió a la actriz Jennifer Garner, que después se convirtió en una estrella de Hollywood, y que tiene los ingredientes habituales de las producciones de Abrams. Es una serie con mucho misterio, una serie que tiene unas escenas de acción muy espectaculares y que todavía no se habían visto nunca
nunca en una producción televisiva en ese momento, a principios de la década de los 2000, y que consigue además con sus homenajes al cine de Spielberg, a Tarantino, a John McTiernan y a toda una serie de cineastas modernas del género, consigue dar la sensación de que realmente entramos en un imaginario muy propio que acabamos haciendo nuestro y que nos lleva a un final que de verdad ese sí no genera dudas, es un final que sorprende y que es muy muy coherente con el resto de la narración. Alias es la doble vida, con un imaginario propio y un final que aún sorprendiendo es coherente. Esta serie la tenemos que degustar con un buen xarel·lo, una variedad que demuestra el terroir catalán, aunque también la podéis encontrar en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Es junto a la Macabeo y la Parellada el cupaje estrella del cava. Es de vigor medio y se adapta bien a todos los terruños y climas cálidos y secos. Y que con unos buenos quesos, tostadas, hummus, es decir, todas aquellas cosas que podáis comer con los dedos, os sentarán aún mejor. Hay quien insiste en considerarla una serie de entretenimiento puro, pero para mí es mucho más. Me refiero a 24 o 24, las aventuras del agente antiterrorista Jack Bauer, que no solo catapultó definitivamente la carrera de Kiefer Sutherland, sino que demostró que en la televisión se podía hacer un tipo de relato de acción tan o más adictivo que nos propone el cine. Es una serie que sobre todo experimenta con la narrativa, consigue que cada episodio sea un infarto permanente, consigue hacer que lo increíble o inversemblante parezca lógico y además nos hizo muy conscientes de un concepto que creo que que en televisión estaba poco tratado, que es el tiempo. Es una serie que juega abiertamente con el tiempo real, con la simultaneidad de acciones, consigue que su personaje, aunque sea una especie de superhéroe moderno, tenga esa vulnerabilidad que lo hace muy, muy próximo en algunas escenas, en otras evidentemente hace cosas impensables, pero sí que es verdad que consigue que empaticemos mucho con su sufrimiento, con sus cruzadas personales, y aparte que tiene mucho mérito aguantar una década en emisión y que la calidad no decrezca demasiado, y este es uno de los casos en que cada temporada tiene su aliciente y aparte que Kiefer Sutherland, que también acabó de productor, se nota que se entregó al máximo con su personaje y con su historia. 24 horas es una serie que hace cupaje de drama y acción, creada por Robert Cochran, que también fue guionista de Falcon Crest. Todo liga, con vino, con todo. Esta serie es adictiva, como lo es el aroma de un muscat, ideal para cuando al final de cada capítulo parece que te vaya a dar un infarto. Es un vino blanco explosivo, con aromas a flor blanca, uva fresca, melocotón, rosas y albaricoques. Una nariz que parece una chuchería, como las que tanto nos gusta comer cuando vemos nuestra serie favorita. Hay la tendencia a decir que The Wire es la mejor serie de todos los tiempos, y creo que es de los pocos casos en que el quórum alrededor de una serie es compartido por mucha gente porque es cierto. Es decir, The Wire es una serie espléndida por muchos motivos. El principal de todos ellos es que seguramente es una de las series que mejor ha capturado la pulsión urbana. Es una de las series que mejor ha distribuido su narración por temporadas, porque cada una vendría a analizar el pulso de una ciudad, el pulso de sus autoridades, el pulso de sus delincuentes, el pulso de aquello que no vemos de una forma muy diferenciada y incluso con su identidad creativa propia. Tiene unos personajes memorables y nos puso sobre la pista de un creador, David Simon, que para mí es seguramente uno de los más coherentes y más fieles a su propia cavidad. Series como Show Me a Hero o The Deuce, que son del mismo autor, han demostrado que tiene una capacidad única para hacer una diagnosis profundamente certera sobre su tiempo, sobre su país, Estados Unidos, pero con el mérito de que la puedes ver y aunque no conozcas muy de cerca esa cultura, te empapa de ella. Tienes la sensación de que vives con esos personajes. Y por eso es una de las series que recomiendo siempre cuando se me pregunta por la introducción a un mundo de la televisión actual. The Wire, la mejor de todos los tiempos, según las palabras de nuestro experto. Pasa en Baltimore, Estados Unidos, y habla del pulso de una ciudad, con personajes memorables. Por eso lo vamos a maridar con un Chardonnay, una variedad única, la variedad del winemaker,
como también la describimos los expertos, porque luce muchísimo en cuanto a elaboración y nos irá de perlas para poder disfrutar de esos personajes tan potentes. Os recomiendo empezar las primeras temporadas con un chardonnay semidesnudo, es decir, fermentado en acero inoxidable y muy joven, para descubrir sus aromas varietales más frescos y más cítricos. Después, a partir de la segunda temporada, iremos a uno de estos chardonnays fermentado en barrica. Allí notaremos las notas más de frutos y frutas secas y más volumen. Y para el final continuaremos siempre con la misma variedad, pero criada en barrica, con un color dorado mucho más intenso, con mayor estructura y con cierta tanicidad que le aporta a la barrica, con aromas tostados que te acompañarán en el final de ambos. Sin lugar a dudas, una de las series de mi vida es Lost, Perdidos, porque creo que es la serie con la que empieza todo. Es la serie con la que la gente empezó a ver series de una forma tan fiel. Creo que es la que nos reeducó la mirada. Es la serie que de alguna manera nos descubrió que la expectativa que podíamos poner en una serie televisiva era la misma que podíamos poner en una película. Es el nacimiento del fenómeno moderno de las series. Y ella nos enseñó un poco a desilusionarnos y a emocionarnos con la televisión moderna. Emocionarnos porque nos creaba una sensación permanente de descubrimiento de misterios y de esa sensación de que nos volvíamos más listos mirándola, porque teníamos acceso a todo tipo de mitologías, a todo tipo de referencias. Por otra parte, también porque hubo un debate todavía no acabado sobre su final, uno de esos finales que solo puede convencer o a muy fieles a la serie o al revés, a crear haters de la serie. Yo creo que, más allá de las consideraciones de cada uno, creo que es un fenómeno que aún perdura, que es una espléndida guía para introducirnos al mundo de las series y también una experiencia que nos reeduca la mirada y, por otra parte, nos hace descubrir hasta qué punto el género fantástico forma parte de nuestra cultura. Lost, o Perdidos, que es como se conoció en España, es la serie con la que empieza todo. Es decir, ver las series de una manera fiel y reeducar la mirada para ilusionarnos y tener una visión más inteligente, más perspicaz. Con un final que da que hablar, necesitamos un vino con una nariz fantástica, como los varietales de Parellada con Macabeu, con notas de fruta blanca, doméstica, que puedes identificar fácilmente, pero que sorprende en boca por la tensión de su acidez, que la hace versátil en cualquier época del año y con múltiples maridajes. O si queréis tinto, también molaría uno de maceración carbónica con ciertas notas de palote, de esos que, como los de una serie que te engancha, no querrías que acabara nunca. A Pep Prieto, sin conocerle en persona, quiero recomendarle algo muy desconocido que maride con sus series y su trabajo de periodista. Pep Prieto, con estas grandes recomendaciones te mereces un magnum para poder disfrutar de un montón de horas de tele. Un Ull de Llebra, es decir, tempranillo y, si quieres, alguna variedad internacional, como el Merlot y el Cabernet Sauvignon, pero con crianza, para ir descubriendo su buqueta a medida que avanzan tus series favoritas. Y para los que os habéis quedado con ganas de más, no os perdáis en el Instagram de la DO Cataluña, bajo el hashtag DOCatSeries, donde se han maridado la mítica serie Juego de Tronos con un vino tinto con envejecimiento, toques afrutados, taninos fuertes y con cuerpo. Stranger Things con un rosado goloso, con notas a fruta roja y caramelo. Un maridaje de contraste que juega con la intensidad de la serie y la personalidad de sus personajes. La Casa de las Flores, un tinto intenso con notas a frutas rojas y de moras, a juego con el carácter de la familia de la Mora,
que no tiene nada de tranquila ni de normal. Con Outlander, para hacer viajes en el tiempo, vamos hasta la Escocia de 1743. Un cupaje de fantasía, historia y amor que marida perfectamente con un tinto con crianza, con matices que sigue su propia trayectoria. Como estamos enganchados a estos viajes en el tiempo, continuamos con la serie El Ministerio del Tiempo y esta la maridamos con un vino blanco de aguja, elaborado en 2 procesos, fresco y sutil a la vez, con aromas típicos de esa fermentación. Y aquí llega una de mis series favoritas después de Sex and the City, que sí o sí la combinaba con un espumoso rosado, o Mujeres desesperadas, que la maridé en su tiempo con un macabeo fermentado en madera. Y es que la serie de aquí, que arrasa por todo el mundo a ritmo de Bella Ciao, es La Casa de Papel, con la que necesitamos un vino que nos guste muchísimo, que podamos disfrutar a tope para tener todos los sentidos bien alerta. Hasta aquí este episodio de Con Vino con Todo, el podcast del mundo del vino que te combina con todo. No dejéis de suscribiros al podcast y escuchar el resto de episodios. Y si os gusta y os gusto, podéis seguirme en mis redes sociales. Soy Wines and the City y ahí os voy a contar todo lo que sé sobre el vino y lo vamos a maridar con las cosas más gustosas que hay en la vida, como las plataformas para mirar las series online que han sido un boom los últimos años y que han cambiado completamente nuestra manera de consumir entretenimiento audiovisual y que acompañado con un buen vino, el maridaje es total. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chin, chin! Espacio patrocinado por la Denominación de Origen Cataluña, con la colaboración del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.